agradecer a los organizadores que nuevamente me hayan permitido, invitado en definitiva a participar en esta ya cuarta jornada jurídica de actualización en materia de evaluación ambiental. La iniciativa en sí me parece estupenda porque, como se ve prácticamente a diario, tanto en las administraciones públicas como en los despachos profesionales que nos dedicamos a temas medioambientales y temas urbanísticos, la evaluación ambiental estratégica sigue siendo un instrumento de primer orden. Ha tenido sus altibajos, sus inicios complicados, como veremos a continuación, pero lo cierto es que llegó para quedarse y que cada vez está teniendo mayor trascendencia en la tramitación y aprobación de los planes y de programas y de las consecuencias, que también he visto que tienen ustedes unas ponencias específicas a tal efecto, las consecuencias de que cuando esa evaluación ambiental se hace mal o no se hace o se omiten trámites esenciales, pues las consecuencias son, en la mayoría de los supuestos, la nulidad de todo el trabajo realizado, lo cual no es peccata minuta porque, como ustedes saben perfectamente, hoy en día la tramitación y aprobación de planes y programas son procesos realmente muy costosos, muy largos, muy complejos y supone un desastre desde todo punto de vista su anulación con los efectos retroactivos, etc. Bien, señalados estos agradecimientos, yo voy a seguir, he preparado un PowerPoint que voy a intentar ahora compartir con todos ustedes. A ver si soy capaz de hacerlo. Supongo que ya están ustedes viendo el documento que pretendo compartir. Bien. La ponencia la he estructurado en estos 4 puntos que aparecen a continuación. Una pequeña introducción para centrar el tema en general y en particular el objeto de la ponencia. Luego ya entraremos en el ámbito de aplicación de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, porque ese es específicamente el objeto de la ponencia. Hablaremos del concepto de los planes y programas que la propia Ley 21/2013 recoge y finalmente entraremos en algunos diversos ejemplos. Si vamos al primer punto, el de la introducción, a mí me gustaría, porque siempre me gusta centrar, saber dónde venimos para saber dónde estamos. Recordarles que los inicios de la evaluación ambiental estratégica se sitúan en Estados Unidos, concretamente en el año 1970, con ocasión de la aprobación de la Ley Nacional de Política Ambiental, la famosa NEPA. El objetivo de esta normativa no era otra que la de ofrecer una perspectiva socioambiental de los efectos que determinados proyectos, planes, programas y leyes en tramitación iban a tener. Y entonces, con ese análisis o esa perspectiva medioambiental, se trataba de mejorar la toma de decisiones. Esta técnica, que como he señalado nace en Estados Unidos, rápidamente se extiende por distintos países europeos, fundamentalmente Alemania, Suecia o Australia. Y finalmente la Unión Europea la hace suya en la década de los 80 mediante la Directiva 85/337 de la Comunidad Económica Europea. Ahora bien, recuerden que en esta directiva la Unión Europea no recoge la técnica de la evaluación ambiental en su conjunto, sino que hace una
un acogimiento parcial en el sentido que se centra única y exclusivamente en lo que a mí me gusta llamar el hermano pequeño de la evaluación ambiental, que no es la estratégica, sino que es la evaluación de impacto ambiental de los proyectos. Ello se comprende en que la técnica era novedosa para la mayoría de los países europeos, que si analizamos la ANEPA contemplamos que es una técnica compleja, sobre todo en la parte que no quedó traspuesta, que no se acogió en la directiva del año 85, que es precisamente la de los planes y programas, que además en Estados Unidos también se hace extensiva a las leyes. Y empezó a aplicarse, evidentemente se traspuso a todos los ordenamientos jurídicos internos de los Estados miembros, pero la práctica fue muy complicada. Y tan complicada fue que lo cierto es que tenemos que esperar al año 2002, a la directiva 2002/42, para que finalmente la Unión Europea termine de hacer suyo la totalidad de la técnica de evaluación. Ese acogimiento de la técnica de evaluación por fases, es decir, en un primer momento solo la de impacto ambiental y muchos años más tarde la de la evaluación estratégica propiamente dicha de planes y programas, con el tiempo se ha demostrado que no fue seguramente la decisión más acertada. Y seguramente no fue la decisión más acertada porque se produjo como una disgregación entre dos procedimientos diferentes o dos técnicas diferentes, cuando en realidad puede que sean dos procedimientos diferentes, pero la técnica es única, es la evaluación ambiental. Y para que la técnica surta todos sus efectos, es necesario llevar las dos a cabo. Por eso, posteriormente, la normativa y los tribunales han tenido que manifestarse en diferentes ocasiones que el hecho de que se lleve a cabo una evaluación ambiental estratégica de un plan y programa no excluye el que se tenga que llevar a cabo cuando luego se aprueba el proyecto en aplicación de esta norma. Si es que ese proyecto queda incluido dentro del ámbito de aplicación de la ley, se tenga que llevar a cabo la declaración, la evaluación de impacto ambiental y, por tanto, la declaración de impacto ambiental. Y exactamente al revés, aquí estábamos acostumbrados a hacer declaraciones de impacto ambiental de determinados proyectos, aquellos que quedaban dentro del ámbito de la directiva y de la normativa que transpusimos a continuación, y en ciertos momentos pensábamos que habiendo realizado ya eso, pues bueno, que la evaluación ambiental estratégica pues no era necesaria o no con la profundidad, porque claro, una técnica, cual, insisto, fue un craso error, porque la evaluación, la técnica como tal, para que tenga el éxito al cual está llamado, es absolutamente necesaria que se haga de forma conjunta. Finalmente, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, por tanto, fíjense ustedes bien que la disociación entre ambas técnicas, como si fuesen dos cosas diferentes, cuando lo son en cuanto a procedimiento y en cuanto a ámbito, pero el conjunto en realidad es la técnica de la evaluación ambiental, pues esa disociación entre ambos procedimientos en nuestro país alcanza hasta la ley, insisto, 21/2013 de 9 de diciembre, que es precisamente la que por primera vez une en un único texto las dos formas diferentes de evaluación, en cierto modo y en la mayoría de los casos concatenada. Es decir, la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas, es decir, las normas, cuasi normas, donde se toman las grandes decisiones y luego se ejecutan a través de unos proyectos concretos, proyectos que a su vez tiene que ser objeto de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, desde ese punto de vista, fue un acierto que por fin en el año 2013 estas normativas se unificasen. Claro, al final, el objetivo o la final de la evaluación ambiental no es otro que el de que se integren
los aspectos ambientales en la planificación pública, evitando, por tanto, desde las primeras fases de su concepción, que las actuaciones previstas en los planes o programas puedan causar efectos adversos en el medio ambiente. Ya saben ustedes que el procedimiento de evaluación ambiental es un procedimiento complejo que consta con toda una serie de fases que se inserta en el procedimiento de elaboración del propio plan, desde su configuración hasta su aprobación, que corre paralela, por tanto, al plan y que precisamente lo que pretende es que en el momento en el cual se tiene que aprobar ese plan o ese programa, se conozcan de antemano, primero, la situación de salida, es decir, en qué situación estamos en relación al territorio, al clima, a las aguas, a la contaminación, etcétera, sobre el ámbito que vamos a actuar y cuáles van a ser los efectos que ese nuevo planeamiento o programa va a tener sobre ese territorio, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, con la finalidad de que aquellos efectos que se demuestren que de ejecutarse pueden ser negativos, y que muchos seguro lo sabrán porque es prácticamente irremediable que eso siempre ocurra, incluso para alcanzar un bien mejor a veces hay que perjudicar parte del medio ambiente, eh, los conozcamos con la antelación suficiente, primero para adoptar una decisión previa fundamental, y es si aprobamos ese plan o retiramos ese plan. Y en segundo lugar, si lo aprobamos, insisto, que sepamos cuáles son los efectos significativos negativos sobre el medio ambiente y podamos prever, como señalábamos, desde sus primeras fases en su concepción y luego en su aplicación, las medidas necesarias para limitar o conseguir eliminar esos efectos negativos. La evolución de esta técnica de la evaluación ambiental, y ahora ya me centro específicamente en la evaluación ambiental estratégica, que es la que, como hemos señalado, se introdujo a través de la directiva comunitaria en el año 2002 y seguimos con ella. La evolución de esa técnica en cuanto a la evaluación ambiental estratégica ha ido fluctuando con él. Yo recuerdo que cuando se aprobó la directiva y luego se empezaron a aprobar las primeras leyes autonómicas y la ley estatal transponiendo la directiva, se produjo la situación sorprendente, que luego con el tiempo ha cambiado y de ahí el objeto concreto de mi ponencia. Se produjo la situación de que parecía que la evaluación ambiental estratégica era fundamentalmente para aquellos planes que tengan que ver con el medio ambiente y, por ejemplo, se tenía conciencia de que la evaluación ambiental estratégica iba a tener efectos en el urbanismo, en la planificación urbanística, pero inicialmente el desarrollo de la técnica de la evaluación ambiental estratégica en el mundo del urbanismo tuvo muchas complicaciones. Fue muy complicada porque los urbanistas se tomaron la técnica de la evaluación prácticamente como una invasión. Querían que siguiese teniendo preferencia absoluta la parte urbanística sobre la parte medioambiental y, por tanto, empezaron a introducirse una serie de procedimientos, que algunos de ellos lo salvaban con meter allí un documento más de análisis ambiental sin llevar a cabo la evaluación ambiental estratégica como tal procedimiento. Otras técnicas que lo que hacían era excluir de plano y en grupo pues toda una serie de figuras de planeamiento, por supuesto los estudios de detalle, pero planes parciales sí decían que eran pequeñitos, modificaciones de planes generales, porque si también eran pequeñas, pues ya directamente las acabamos
de la evaluación, pero insisto, no llevando a cabo una fase previa de control si realmente era necesario o no, sino que quedaban excluidos de fase. Ahí ha jugado un papel fundamental, por supuesto, todos los estudiosos de la materia, la doctrina, que íbamos realizando toda una serie de advertencias en ese sentido, pero al final quienes han tenido un papel fundamental han sido los tribunales de justicia, tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha tenido que manifestarse varias veces en este sentido, como los tribunales nacionales. En el caso español, el Tribunal Supremo, que ha hecho una labor muy importante, como también la han hecho los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas. Y al final se ha interiorizado perfectamente que la evaluación ambiental estratégica en el ámbito de los planes urbanísticos es un procedimiento obligado en la mayoría de los casos. Realmente, los supuestos de planificación que quedan apartados de la evaluación ambiental en el procedimiento ordinario son pocos, realmente son pocos. Y decía de la evolución porque después de todos estos años de puesta en práctica, se ha producido la situación un tanto sorprendente de que ahora, en estos momentos, hemos hecho efecto péndulo y parece que la evaluación ambiental estratégica es una técnica para los planes de urbanismo y fundamentalmente la planificación territorial, también la urbanística, pero sobre todo la territorial. De tal manera que parece que hemos olvidado o estamos olvidando que hay vida para la evaluación ambiental estratégica más allá del planeamiento urbanístico territorial y que efectivamente si vamos al ámbito de aplicación de la ley es amplísimo, es amplísimo. De ahí precisamente que los organizadores, cuando me contactaron, me solicitaron decir, oye, Mercedes, ¿nos podrías hacer una ponencia sobre la evaluación ambiental en cuanto al el ámbito de aplicación de la ley, pero precisamente sacando la evaluación ambiental estratégica referida a los planes de urbanismo, porque esa ahora sí que ya la tenemos todos clarísima que es obligada. Pero parece que estamos olvidando, ya que estamos en las jornadas de actualización de la evaluación ambiental, estamos olvidando que hay toda otra serie de planes amplísimos, amplísimos, que igualmente quedan sujetos a la evaluación ambiental estratégica. Y tan es así que yo les invito a hacer un ejercicio muy sencillo y ustedes se ponen en Internet, en Google o en cualquier otra de estas plataformas y ponen evaluación ambiental estratégica, el 90 o 95% de la información que les saldrá de forma automática es siempre referida a la evaluación ambiental estratégica de planes urbanísticos, en el mundo urbanístico. De tal forma que, insisto, hemos olvidado un poquito las otras formas de evaluación, los otros tipos de planes y, por tanto, a eso precisamente es a lo que nos vamos a referir ahora. Para saber cuáles son los planes que según la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, planes y programas deben ser sometidos a evaluación, hemos de referirnos al artículo 6 de la ley. Les recuerdo que el artículo 6 de la ley tiene dos apartados, el apartado primero y el apartado segundo. El apartado primero es el que se refiere al procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria. Y el apartado segundo es el que se refiere al procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada. En realidad, ese artículo lo que está haciendo es transponer la directiva comunitaria, la cual parte, si recuerdan bien, de una presunción iuri et de iure de que en todo caso hay toda una serie de planes que se considera o que se presume que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente. Y por tanto, en base a esa presunción, estos necesariamente tienen que ser evaluados antes de su aprobación, adopción o autorización.
¿Y cómo se hace? Se hace a través del procedimiento ordinario. Por tanto, podemos decir que todos aquellos planes que según el artículo 6, apartado primero, quedan sujetos al procedimiento ordinario de evaluación ambiental estratégica, se corresponden con esa presunción de iure que desciende de la propia directiva comunitaria, que son los que tienen esa presunción de inicio y por tanto van de cabeza, que tienen que ser objeto de evaluación ambiental. El resto de planes que no están en esa situación son los que se someten al llamado procedimiento simplificado. Por tanto, en ese procedimiento simplificado, lo que se lleva a cabo es un análisis que puede ser caso por caso, mediante umbrales o bien mediante una técnica combinando las dos posibilidades del caso por caso o mediante umbrales, cuya finalidad es determinar si el plan o programa que en principio ha escapado a la presunción de que sí que tiene efectos contaminantes, efectos sobre el medio ambiente, se lleva a cabo un análisis para determinar si va a tener ese concreto plan efectos significativos sobre el medio ambiente, y en ese caso, si efectivamente se llega a la conclusión que va a tener efectos significativos, se le pasa al procedimiento ordinario. Por tanto, llegamos al procedimiento ordinario por todos aquellos planes que se presume que van a tener efectos y que, insisto, son los que quedan incluidos en el apartado primero del artículo 6, y también aquellos del apartado segundo que, resultado de la evaluación ambiental simplificada, se llega a la conclusión igualmente que los efectos están, son importantes y por tanto requieren de una evaluación por el procedimiento ordinario. Señalado esto, vamos a ver exactamente cuáles son, al abrigo del artículo 6, los planes y los programas y cuáles son los requisitos que se exigen para que efectivamente se sometan al procedimiento de evaluación. Y de ahí nos saldrán, como estábamos viendo antes, la cantidad de planes y programas más allá de los urbanísticos que tienen que ser objeto de evaluación. El artículo 6 nos dice: serán objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como sus modificaciones. Por tanto, ya el abanico incluye a las modificaciones, siempre y cuando se cumplan el resto de requisitos. El primer requisito es que esos planes y programas, o en su caso sus modificaciones, se adopten o aprueben por una administración pública. Por tanto, aquellos planes, programas que no se adoptan o aprueban por una administración pública, sino por un particular, por una empresa privada, evidentemente quedan excluidos de la evaluación. Además, se exige no suficiente con que se adopten o aprueben por una administración pública, sino que además se exige que esa elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Por tanto, no ha de ser un planeamiento voluntario por parte de la Administración, sino para que estemos en presencia de la obligatoriedad y entre el plan en el ámbito de la Ley 21/2013, es necesario que ese programa, que ese plan de urbanismo, su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal, por una disposición reglamentaria o por acuerdo del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Pero aún se siguen exigiendo requisitos. Los siguientes requisitos, que ahora ya van específicamente referidos a
el objeto de esos planes y programas, se nos dice, y esos planes, programas con sus modificaciones que se aprueben por la administración pública y que esa elaboración y aprobación venga exigida por disposición legal, reglamentaria, etcétera, siempre y cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto ambiental y, tanto conjunción, además, se refiera a la agricultura, a la ganadería, a la silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural o del suelo urbano. Por tanto, fíjense que, perdón, les voy a pasar la siguiente diapositiva, aquí la tenemos. Fíjense que, ay, perdón, fíjense que los que se refieren al tema del mundo del urbanismo son los de ordenación del territorio urbano y rural o uso del suelo. Todos los otros no son estrictamente urbanísticos. Es evidente que el plan urbanístico directa o indirectamente trata de la industria, el transporte y tal, pero aquí nos estamos refiriendo a planes y programas específicamente para el mundo de la agricultura, de la ganadería, de la acuicultura, de la pesca, de la energía, minería, industria, transporte, gestión. Es decir, es todo un mundo la realidad de los planes y programas que deberán ser sometidos a evaluación ambiental estratégica siempre y cuando establezcan el marco para la futura autorización de proyectos sometidos a evaluación de impacto y se refieran a cualquiera de las materias. O bien, y este es el segundo apartado, requieran una evaluación por afectar a espacios de la red Natura 2000 en los términos previstos en la ley. Esta segunda parte tienen ustedes una ponencia también específica y por tanto aquí la pasaremos por encima. También se someten, como decíamos, a evaluación ambiental estratégica a través del procedimiento ordinario aquellos que a través de la evaluación simplificada se decida porque el órgano ambiental en el informe ambiental estratégico así lo señala con respecto a los criterios del anexo quinto o porque lo determina el órgano ambiental a solicitud del promotor. La siguiente opción es la de los planes en el apartado segundo del artículo 6 que deben ser dedicados a una evaluación simplificada, que en realidad son todos aquellos que no están en el supuesto anterior. Por tanto, aquí sí que son modificaciones menores de planes y programas mencionados en el apartado primero, pero se tendrá que hacer, para eso está la evaluación ambiental simplificada, el análisis de si esa modificación menor realmente no tiene efectos significativos, porque una modificación menor, que duda cabe, puede ser menor, pero puede tener unos efectos significativos muy importantes, con lo cual quizás entraríamos por aquí, que sería uno de los supuestos en que entraríamos en la evaluación simplificada y de la evaluación simplificada se nos pasaría a una evaluación ambiental ordinaria, es decir, completa. O en segundo lugar, los planes y programas que están mencionados en el apartado anterior que establezcan el uso a nivel municipal de zonas de reducida extensión. Exactamente lo mismo. La evaluación ambiental simplificada está para analizar si cuando se establece ese uso a nivel municipal de zonas de reducida extensión, realmente no tiene efectos significativos y allí nos quedaríamos, o sí que los tendría y obligaría a ir a la fase anterior a la ordinaria. Y por último, los planes y programas que estableciendo un marco para la autorización del futuro proyecto no cumplan los demás requisitos mencionados en el apartado anterior. Con esto tenemos el ámbito
en positivo de los planes y programas que deben ser sometidos a evaluación eh, ordinaria completa de cabeza para aquellos sobre los cuales hay una presunción iuris et de iure de que efectivamente tienen efectos significativos, y si no es así, pues ya aparecerá en el ámbito en la evaluación ambiental, pero la evaluación ambiental se va a desarrollar, y luego aquellos que van al procedimiento simplificado, que su objeto fundamental es precisamente analizar que los efectos no significativos y se quedan allí, o a pesar de que son modificaciones menores, concretas, específicas, pueden tener efectos significativos, y entonces se nos lleva al procedimiento ordinario. Antes de entrar en las exclusiones, les recuerdo que en el anexo 5 de la ley, precisamente aparecen los criterios para determinar si un plan o programa debe someterse a evaluación ambiental estratégica. Por tanto, son los criterios que en el procedimiento simplificado se deberán considerar para llegar a la conclusión de si debemos o no elevarlos al procedimiento ordinario. Y les recuerdo muy rápidamente, esos requisitos o esos criterios son las características de los planes y programas, sus propias características, considerando especialmente el marco para proyectos y otras actividades, la medida en que ese plan influye en otros planes o programas, la pertinencia del plan para la integración de las consideraciones ambientales, los problemas ambientales significativos relacionados con el programa. En cuanto a las características de los efectos y del área probablemente afectada, nos habla de la probabilidad, duración, frecuencia y reversibilidad de los efectos, el carácter muy importante de los efectos acumulativos, el carácter transfronterizo de los efectos, los riesgos para la salud humana o el medio ambiente, la magnitud y el alcance espacial de los efectos y el valor y vulnerabilidad de las áreas probablemente afectadas por causa de las características naturales especiales, por los efectos que pueda tener sobre el patrimonio cultural, por la superación de valores límite o objetivos de calidad, la explotación intensiva del suelo o los efectos en áreas o paisajes con rango de protección de ámbito nacional, comunitario o internacional. Bien, el ámbito de aplicación por negativo, es decir, exclusiones, está recogido en el artículo 8 y la verdad es que es muy escueto. Se limita a decir, o sea, es suficiente, pero vengo a lo que me quiero referir es que los supuestos de exclusión son muy pocos. La mayoría deben someterse a evaluación ambiental. ¿Cuándo se excluyen? Cuando tienen como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia, es una situación absolutamente extraordinaria, o los planes y programas de tipo financiero o presupuestario, exclusivamente financiero y presupuestario. Tanto como solo se están manejando temas financieros, económicos, estos quedan excluidos de la evaluación ambiental. Como quedan también los de la defensa nacional y la protección civil. Pero nada más, todo el resto, siempre y cuando cumplan los requisitos que hemos visto, que hemos ido señalando y extrayendo del artículo 2 de la ley, quedan sometidos a evaluación ambiental estratégica. Por tanto, insisto, es que hay muchos más planes que quedan sometidos a evaluación ambiental estratégica fuera del mundo del urbanismo que dentro, porque al final el mundo del urbanismo es bastante limitado. También he querido traerles, porque a veces os lo olvidamos, que la ley nos da un concepto de planes y programas. Porque a veces puede haber dudas de, bueno, ¿por qué es esto del plan y qué es un programa? Las leyes, no, las leyes no. Los planes y programas. ¿Y cómo nos define la ley de evaluación ambiental?
¿Qué se entiende por planes y programas? Insisto, nos dan su definición. Nos dice que es el conjunto de estrategias, directrices y propuestas destinadas a satisfacer necesidades sociales no ejecutables directamente, sino a través de su desarrollo por medio de uno o varios proyectos. Por tanto, este es el concepto de plan y programa que nos da la ley, que como ven también es muy amplio y que puesto en relación con el artículo 6 nos da una foto, no diré fija, pero sí una foto clara de cuál es el ámbito de aplicación y la necesidad de la evaluación de muchos tipos de planes y programas que aprobamos en este país y que no tienen nada que ver con el urbanismo. A estas alturas de esta exposición, ya son todos ustedes perfectamente conscientes, si no lo eran antes, que yo creo que sí, de que el ámbito, los tipos de planes y programas y la variedad es amplísima y por tanto llevar a cabo una exégesis de todos los supuestos pues se antoja imposible en una ponencia como la que aquí nos ocupa, que tenemos pues, bueno, muchos temas que tratar y por tanto un tiempo reducido por parte de todos y además la conveniencia de que se puedan plantear algunas preguntas y cuestiones por parte de los asistentes a la ponencia. Pero, por tanto, lo que he hecho ha sido un repaso muy rápido y recoger algunos supuestos de planes y de programas. Algunos tendremos más claros, otros igual nos sorprenderán un poco más, que quedan sometidos plenamente a la evaluación ambiental estratégica. Uno de los más evidentes es el de la planificación hidrológica. Les recuerdo que los planes hidrológicos, según la Directiva Marco del Agua, la Directiva 2000/60 de la Comunidad Europea, que se aprueba en diciembre del 2000, fija la base de la política del agua europea. Fue una norma complejísima. Estuvieron más de 5 años de negociación. Consta de 26 artículos con 11 anexos. Incluso ha exigido la elaboración de una normativa técnica y de acuerdos entre los distintos países de los Estados miembros para su aplicación. Por tanto, no ha sido una normativa precisamente fácil y además se entiende con el tema que trata, que nada menos es la normativa marco a nivel europeo del tema del agua. Ahora somos especialmente sensibles con el tema del agua después de la gravísima sequía que estamos viviendo este año y los anteriores, pero muy especialmente este año. En Cataluña, concretamente, por fin, esta segunda parte de la primavera ha empezado a llover, pero estábamos en una situación absolutamente clamorosa, desastrosa, con una planificación hidrológica, bueno, que un poquito, no tanto en planificación, sino en ejecución de esa planificación, al menos en la Comunidad Autónoma de Cataluña, íbamos en años menores, porque no habíamos hecho los deberes que nos correspondían. Esta directiva marco define ciclos de planificación de 6 años. En España llegamos con retraso al primer ciclo, que fue del 2009 al 2015. Aprobamos en el 2016 el segundo ciclo, que ha ido del 2016 al 2021, y ahora ya estamos en el tercer ciclo, que va de 2022 a 2027 y que efectivamente se aprobó en el año 2022. Algunos de estos planes han sido impugnados y aún no hay sentencia. En esta planificación hidrológica, los objetivos ambientales evidentemente son las aguas y son las aguas en todas sus modalidades, las aguas superficiales, las aguas subterráneas, las zonas protegidas y las masas artificiales y muy modificadas.
Y en cada uno de estos supuestos lo que esencialmente se busca es prevenir el deterioro del estado de las masas de agua y alcanzar un buen estado de la masa, con la eliminación o reducción de la contaminación por sustancias peligrosas, por otras formas de limitación, según los supuestos, estemos hablando de las superficiales, subterráneas. En las zonas protegidas, esencialmente, lo que se busca es el cumplimiento de las normas de protección aplicables en cada zona, que no siempre se da cumplimiento y precisamente por eso se señala, y alcanzar los objetivos medioambientales, particulares y generales que vengan establecidos. Así como en las masas artificiales muy modificadas, lo que se pretende fundamentalmente es mejorar las masas para alcanzar un buen potencial ecológico de las mismas y un buen estado químico. Al final, como aparece aquí en la diapositiva, lo que se trata es de mantener y recuperar el estado en condiciones de referencia de una masa de agua, que es decir, tanto como el estado que tendría el agua en una situación natural, es decir, sin las intervenciones humanas. Pues bien, hay una obligación de evaluación ambiental estratégica de evaluar los planes hidrológicos. En España los planes tienen un doble carácter que pueden dar lugar a impactos tanto en lo que es el cumplimiento de los objetivos ambientales como en el objetivo del incremento de la disponibilidad del recurso. Tanto uno como otro, insisto, llevarán aparejados una serie de proyectos, una serie de infraestructuras, una serie de medidas que provocarán impactos. Es aquello que nos referíamos, se trata de mejorar, a veces para alcanzar un bien superior provocamos unos impactos. Pues bien, es necesario que todo esto se tenga en consideración para intentar que esos impactos sean los menores y para constatar a través de la evaluación que esos objetivos ambientales necesarios son necesarios y merece la pena cumplirlos, a pesar de que por el camino podamos llevar a cabo algún tipo de actuación que a corto plazo, en una forma reducida, pueda provocar algún impacto significativo sobre el medio. Como modelo ya específico, cogí para la ponencia de un ejemplo de planes hidrológicos y de gestión de riesgos e inundaciones, el supuesto del Júcar para su periodo 2015-2021. Se elaboró y aprobó el plan hidrológico obligado por la Directiva de Aguas y por el texto refundido de la Ley de Aguas, y al mismo tiempo se elaboró también el plan de gestión de riesgos de inundación, que en este caso la evaluación viene obligada por la Directiva de Inundaciones, o sea, tanto la elaboración del plan de riesgo de inundación como la necesidad de su evaluación. En este caso se puede hacer, y además es recomendable y se ha hecho en muchos supuestos, una evaluación conjunta, es decir, al mismo tiempo se aprueba, se tramita y se lleva a cabo la evaluación del plan hidrológico y del plan de gestión de riesgos. Esto es algo que está permitido por el artículo 2 y que además responde a los principios de racionalización, simplificación y concertación. En este tipo de planes hidrológicos y también de gestión de riesgos de inundación, ¿qué es lo que la evaluación ambiental estratégica, qué es lo que va a analizar? ¿Cómo lo va a analizar? ¿No? Porque parece que en urbanismo lo tenemos más claro, pero cuando ya nos salimos del tema de urbanismo se nos complica. Pues es que aparece en el anexo 4 de la ley. En realidad, esto que vemos ahora aquí, descripción de la demarcación hidrográfica, objetivos principales de los planes, relación con otros planes conexos, diagnóstico ambiental del territorio, objetivos de protección y alternativas, análisis, efecto y su prevención, reducción y seguimiento ambiental del plan. Todos esos epígrafes son los que deben contemplarse siempre que se lleva a cabo una evaluación ambiental estratégica de cualquier plan y programa. Evidentemente lo iremos acomodando
o las características específicas del plan en concreto de que se trate. Aquí, claro, ¿qué vamos a describir? Pues vamos a describir la demarcación hidrográfica, no vamos a describir otra cosa, porque estamos en un plan hidrológico, por tanto, es de cuenca y va ligado a la demarcación. Y en el de gestión de riesgos irá ligado igualmente a esta propia demarcación y, por tanto, será eso lo que definiremos. Y a partir de allí señalaremos cuáles son los objetivos principales del plan, cuál es su relación con otros planes conexos, el diagnóstico ambiental del territorio, es decir, la situación de la cual partimos, que es muy importante porque vamos a actuar sobre un territorio que se pueden producir unos efectos acumulativos, que hay otros planes que están en conexión y es todo eso lo que tenemos que analizar para ver cómo lo protegemos, si lo sacrificamos, cómo lo sacrificamos, cuáles son las alternativas, incluida por supuesto la alternativa cero, y así los análisis de los efectos para su prevención y reducción y sobre todo, no lo olvidemos nunca, el seguimiento ambiental del plan, porque recordemos que la evaluación ambiental estratégica no es una foto fija, jamás es una foto fija, es decir, tiene vida, nace desde el primer momento de los trabajos iniciales del plan y cuando ya está aprobado el plan, nace la segunda fase o se pone en marcha la segunda fase, que es tan importante como la primera, que es la del seguimiento ambiental y en su caso las modificaciones necesarias. Vamos, perdón, Mercedes, creo que se nos está acabando el tiempo. Ay, No sé, perdonad, no perdonad. no sé Bueno, si es pues a posible ver, ir como terminando para que quede tiempo sí. para hacer alguna preguntita por lo Vale, menos. perfecto. Perdonad, si es que estas cosas son tan extensas. Bueno, Sí, sí, lo sabemos. paso así por encima para luego ya entrar en otras. Aparte de los planes hidrográficos, les he señalado otros supuestos, como son, por ejemplo, los planes directores de aeropuertos, que en este caso he cogido el plan director del aeropuerto de Jerez, que se aprobó en el año 2022, y un poco lo verán tranquilamente en el PowerPoint que tendrán acceso a él, pues un poco verán las variaciones en función, claro está, de las cosas que se deben analizar, cuáles son los elementos importantes en función de las características o la naturaleza del plan en concreto. Otro de los supuestos que hemos también que he introducido es el plan de mejora de calidad del aire. Aquí tomé como ejemplo el caso del Plan de Mejora de Calidad del Aire de Navarra del año 2023, que tuvo que realizarse porque había un fenómeno concreto que obligaba a él y además porque existía una sentencia que igualmente obligaba a la elaboración de este plan de mejora de calidad del aire, aun cuando se empezó a tramitar ese plan, el episodio de emisiones concretas de contaminación que lo obligaban ya habían sido superadas, pero igualmente hubo que realizarlo. Y enlazando con la ponencia de Eva, que hablaba de las consultas, etcétera, pues mire, aquí hubieron consultas a 22 entidades. Están las comunidades autónomas limítrofes, las asociaciones de empresarios, la Federación de Municipios, distintos departamentos del gobierno de la comunidad autónoma, otras administraciones públicas, universidades y también los grupos ecologistas. Luego, otro de los temas, porque siempre hablamos de planes, pero también les he puesto programa. Concretamente, les he puesto el Programa Nacional de Desarrollo Rural que promovió el Ministerio de Agricultura y que la evaluación ambiental estratégica viene obligado por el juego del artículo 8 del reglamento 1305 y el 55 del reglamento 1303/2013, aparte lógicamente de la propia ley de evaluación ambiental estratégica. Y luego los hermanos pequeños, es decir, los desarrollados, en este caso acogí el ejemplo de la Comunidad de Madrid, el programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, de FEDER, de la Comunidad de Madrid, y el programa operativo del Fondo Social Europeo, también de la Comunidad de Madrid.
con la nota característica que también les he señalado de que en este segundo supuesto quedó excluido precisamente porque eran fundamentalmente cuestiones financieras y presupuestarias. Y finalmente les he puesto la última evaluación ambiental estratégica del Programa Pluriregional de España 2021-2027, conocido como POPE, que está ahora en estos momentos llevándose a cabo la evaluación. Y nada más, con las operaciones de importancia estratégica que se identifican para ese periodo y que por tanto eso fundamentalmente son las cuestiones que deben ser objeto de y nada más, ahora me someto a las preguntas que dejo de Muchas compartir. gracias, Mercedes.